Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión repasaremos las principales propiedades físicas, fuentes y aplicaciones de los alquenos. Comencemos. Al analizar los alquenos, vamos a observar que muchas de las propiedades físicas de estos compuestos son bastante similares a las que ya hemos descrito previamente para los compuestos alcanos. De igual forma que en el caso de los alquenos presentan bajos puntos de ebullición y de fusión. Asimismo, el estado de agregación en el cual se van a encontrar los alquenos va a depender de la cantidad de átomos de carbono que presentan sus estructuras. Así, podemos observar que un alqueno que presente 4 átomos de carbono o menos se va a encontrar en estado gaseoso. Un ejemplo de este tipo de compuestos es el eteno, o también llamado etileno comúnmente, un gas combustible que se utiliza para generar llamas para soldadura. Si el alqueno presenta entre 5 y 15 átomos de carbono, vamos a observar que se encontrará en estado líquido. Un ejemplo de este tipo de sustancias es el hexeno, un disolvente orgánico muy utilizado tanto a nivel de laboratorio como a nivel industrial. Finalmente, si el alqueno con el que estamos trabajando presenta más de 15 átomos de carbono, se encontrará en estado sólido. Un ejemplo de este tipo de compuestos es el licopeno, un alqueno sólido que presenta una característica coloración roja. También al analizar la polaridad y la solubilidad de los compuestos alquenos vamos a encontrar similitudes con el comportamiento de los alcanos. Los alquenos son clasificados como compuestos no polares, nuevamente por la escasez de polaridad que presenta el enlace de carbono e hidrógeno. Esto los hace compuestos solubles en disolventes no polares o débilmente polares. Una característica interesante que sí va a diferenciar a los alquenos de los alcanos es que los alquenos son ligeramente más polares que los alcanos, y esto se debe a que el alqueno presenta grupos metilo que tienden a donar carga electrónica al estar unidos a un doble enlace. Como podemos observar en la figura, los grupos metilos unidos a los carbonos que están doblemente enlazados tienden a donar su densidad electrónica hacia el doble enlace, dejando una carga parcialmente positiva sobre los grupos metilos y parcialmente negativa sobre el doble enlace. Y eso genera una mayor polaridad en la molécula. También podemos explicar la estabilidad de los alquenos a partir de esta donación de densidad electrónica que ocurre desde los grupos metilos hacia el doble enlace. La donación de la densidad electrónica va a ayudar a estabilizar al compuesto químico. De esta manera podemos observar que los alquenos con enlaces dobles más sustituidos son por lo general más estables. Si observamos estos casos, tenemos compuestos monosustituidos, disustituidos, trisustituidos y tetrasustituidos. Y vamos a observar que entre más sustituido sea el átomo de carbono unido al doble enlace, más estabilidad le otorga al alqueno, por la donación que le dan los grupos metilos. De esta forma vamos a ver que los menos estables son los compuestos monosustituidos, mientras que los más estables son los compuestos tetrasustituidos. Si hablamos de las fuentes de los alquenos, vamos a observar que principalmente se obtienen mediante el cracking térmico de los alcanos presentes en el gas natural o en el petróleo, como ya lo hemos conversado anteriormente. En este tipo de reacción química, los alcanos de cadena larga obtenidos del petróleo reaccionan por cracking térmico para formar alcanos y cicloalcanos de cadena corta o para formar también alcanos y alquenos ramificados. Los alquenos también se pueden sintetizar a nivel de laboratorio a partir de alcoholes o de haluros de alquilo mediante procesos de eliminación. Al hablar de las aplicaciones de los alquenos, vamos a observar que principalmente se encuentran aplicaciones para dos alquenos distintos, que son el eteno, también conocido como etileno, y el propeno, conocido como propileno. Comenzando con el eteno, la principal aplicación que tiene este alqueno es la de ser un combustible, principalmente para la formación de llamas de soldadura. Y se suele utilizar este gas como combustible debido a que las llamas que se obtienen mediante su proceso de combustión generan temperaturas mayores. Además, el eteno es una materia prima importante para la producción de varios tipos de industria. Entre los productos que se pueden obtener a partir del eteno se encuentran el polietileno, el etanol, el cloruro de vinilo, el etilenglicol,
el ácido acético y el estireno. Por su parte, el propeno o polipropileno también es utilizado como materia prima en muchas industrias. A partir del propeno se pueden sintetizar sustancias como el polipropileno, el propilenglicol, la acetona, el alcohol isopropílico y el óxido de propileno. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.